Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia hija me humillaría frente a todos, como si los años de desvelo, sacrificios y amor no hubieran valido nada. Estábamos todos reunidos para celebrar el cumpleaños de su esposo, y mientras ella hablaba con emoción sobre las personas que la habían apoyado en la vida, pronunció unas palabras que todavía me retumban en el alma: la verdadera madre que tuve fue mi suegra, no la mujer que me dio la vida. Hubo risas, aplausos, e incluso lágrimas, pero no las mías. Yo estaba paralizada. Nadie notó cómo mi mundo se partía en silencio. Al día siguiente, algo ocurrió. Y fue ahí cuando mi hija aprendió una lección que no se enseña con palabras. Crié a mi hija sola desde que tenía 3 años. Trabajé día y noche, renuncié a mi juventud, a mi vida personal, y muchas veces a mi salud, todo por darle lo mejor. Jamás le faltó comida, educación ni cariño. Pero nada de eso fue suficiente cuando conoció a la familia de su esposo. Se deslumbró por los lujos, las apariencias y una suegra que supo cómo ganársela. La sorpresa llegó el día en que, frente a toda la familia política y algunos de mis propios parientes, mi hija dijo con orgullo que la mujer que realmente la formó fue su suegra, no yo. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo puede una hija borrar a su madre así? Lo que vino después, ella no lo olvidará jamás. Ese día no se me va a borrar jamás de la memoria. Yo estaba sentada a un lado, feliz de ver a mi hija avanzar en la vida, pensando que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero en segundos, esa alegría se convirtió en una de las heridas más grandes que me han hecho. Yo aprendí lo que es ser madre gracias a la señora Marta, mi suegra, dijo. La gente aplaudió. Algunos me miraron incómodos. Yo solo tragué saliva y agaché la cabeza. Pero algo en mí cambió para siempre. Y aunque no respondí en ese momento, decidí no quedarme callada. Lo que ocurrió al día siguiente dejó una marca imborrable en su vida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Durante años pensé que había sido una buena madre. No perfecta, claro, pero siempre presente. La acompañé en sus enfermedades, en sus logros, en cada etapa difícil. Fui su refugio, su escudo, su fuerza. Pero bastó una sola frase suya para hacerme sentir que todos esos años habían sido inútiles. Mi suegra fue la madre que siempre soñé tener, dijo con una sonrisa en el rostro, mientras yo estaba sentada a escasos metros. Sentí que me rompía por dentro. Y aunque nadie lo notó en ese momento, yo tomé una decisión silenciosa. A veces la vida da vueltas, y el orgullo ciega, hasta que la realidad te da un golpe que no esperas. No fue lo que dijo, fue la forma en que lo dijo. Como si yo no hubiera existido. Como si todo lo que hice por ella hubiera sido insignificante. En esa reunión, entre copas, música y aplausos, mi hija decidió borrar mi nombre de su historia y sustituirlo por el de una mujer que apenas conocía desde hace pocos años. Mamá, tú siempre fuiste más como una tía distante. Mi verdadera madre es Marta, dijo sin mirar atrás. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Pero el universo tiene formas de poner a cada quien en su lugar, y su lección llegó antes de lo que ella imaginaba. Hay momentos que marcan la vida de una madre para siempre. Yo tuve uno de esos frente a toda una sala llena de personas. Ella, mi hija, mi niña, me reemplazó con otra mujer. Una mujer que tenía una casa más bonita, ropa más cara y palabras más dulces. Mi suegra me enseñó lo que es el amor verdadero de madre, dijo con una seguridad que me rompió el alma. Yo no dije nada. Pero por dentro, algo murió. A veces, el silencio es más fuerte que cualquier grito. Y lo que ocurrió después fue el eco de ese silencio. Uno que mi hija no ha podido olvidar desde entonces. Dicen que criar a un hijo es como sembrar una semilla con amor, esperando que dé buenos frutos. Pero nadie te prepara para el momento en que ese fruto se voltea y te escupe en la cara. Mi hija me llamó egoísta, fría y distante. Dijo que su suegra la había hecho sentir amada, valorada y cuidada, algo que según ella, yo jamás le di. ¿Qué clase de hija dice eso? ¿Qué clase de madre escucha eso sin quebrarse? Esa noche no dormí. Y cuando desperté, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ella me dijo que yo nunca supe ser madre. Que su suegra la entendía más que yo. Que le daba consejos mejores, más modernos. Que era más paciente, más comprensiva. Y luego soltó la frase que me perforó el pecho: yo desearía haber crecido con ella, no contigo.
Yo solo asentí con la cabeza, sin mostrar el terremoto que se gestaba en mi interior. Pero el destino es sabio, y sabe cuándo devolverle a cada uno lo que siembra. El día siguiente, esa misma hija que me rechazó, entendió lo que realmente significa una madre. Yo fui su madre, su enfermera, su psicóloga, su chofer, su maestra, su sostén, fui todo para ella. Y aún así, eligió a otra mujer por encima de mí. Lo peor no fue que lo pensara, sino que lo dijera en voz alta, frente a todos, sin importarle cómo me haría sentir. Mamá, tú me criaste, pero la señora Marta me formó como persona, declaró con tono altivo. Hubo quien aplaudió, pero yo me levanté y me fui. Y lo que vino después, nadie se lo esperaba. Ni siquiera ella. Yo no necesito medallas. No necesito que me digan que fui la mejor madre del mundo. Solo esperaba un poco de gratitud, un poco de respeto, un poco de corazón. Pero en vez de eso, mi hija me enterró viva con sus palabras. Tú solo me diste comida y techo. Mi suegra me dio amor verdadero. Así lo dijo. En voz alta. Delante de todos. Me tragué las lágrimas. Sonreí por cortesía. Y me fui en silencio. Pero ese silencio fue el inicio de algo que ella jamás podrá borrar. Me convertí en madre cuando apenas sabía cómo cuidar de mí misma. Tenía 22 años, un esposo irresponsable y una barriga que crecía más rápido que mis esperanzas. A los pocos meses de nacida mi hija, él desapareció. Ni una llamada, ni un pañal, ni un peso. Me dejó sola, con una bebé en brazos y el corazón hecho trizas. Desde ese momento, supe que tenía que endurecerme. No por mí, sino por ella. Mi niña se convirtió en mi razón de existir, y todo lo que hice desde entonces fue con la firme convicción de que merecía una vida mejor que la que yo había tenido. Durante los primeros años de su vida, mi hija dormía conmigo. No teníamos una habitación amplia, apenas un cuartito alquilado con paredes delgadas y una estufa eléctrica que fallaba cada tanto. Me levantaba antes del amanecer, le preparaba lo que podía y salía a trabajar como empleada doméstica. A veces dejaba a mi hija con una vecina, otras veces la llevaba conmigo, envuelta en una mantita, mientras limpiaba casas ajenas. Comía poco, dormía menos, pero verla sonreír con esos ojitos brillantes me daba la energía que necesitaba para seguir. Nunca me quejé. Ser su madre era mi mayor orgullo. Hubo noches en las que lloré en silencio porque no podía comprarle los zapatos que necesitaba. Me culpaba por no poder darle una fiesta de cumpleaños como las que veía en la televisión. Pero ella, mi niña, parecía entender. Me abrazaba fuerte, me decía que no necesitaba nada más que estar conmigo. Esos abrazos eran mi motor. En su infancia, fuimos inseparables. Ella me acompañaba a todo, al mercado, al médico, a cobrar el sueldo del mes. Le enseñé a no rendirse, a ser fuerte, a estudiar. A pesar de la pobreza, nunca dejamos que la tristeza nos ganara. Éramos un equipo. O eso pensaba yo. Cuando cumplió 7 años, trabajé doble turno por semanas para poder comprarle una mochila con su personaje favorito. Recuerdo su carita cuando se la di, brincó de alegría, me abrazó con fuerza y me dijo, «Mami, tú eres la mejor del mundo». Me lo creí. Me sentí la mujer más afortunada del planeta. Lo guardé en mi corazón como un tesoro. Y ahora, tantos años después, escucharla decir que su suegra fue mejor madre que yo, es como si esas palabras de amor hubieran sido solo una ilusión. Con el tiempo, logré alquilar un pequeño departamento para las dos. Nada lujoso, pero limpio, digno, con lo básico. Cocinábamos juntas, veíamos telenovelas abrazadas en el sofá, y en cada Navidad intentaba que no sintiera la ausencia de un padre. Le escribía cartas como si fueran de parte de él, le contaba cuentos inventados para que durmiera tranquila, y celebrábamos cada logro escolar con una cena hecha por mí. Su sonrisa era mi salario. Me esforzaba el doble porque no quería que nunca sintiera que le faltaba algo. Ni amor, ni cuidado, ni compañía. Nunca me enamoré de nuevo. Tuve oportunidades, sí, pero siempre pensé en ella primero. ¿Cómo iba a traer a un hombre a la casa, arriesgar su seguridad o su paz emocional? Ella era mi prioridad absoluta. Me convertí en madre y padre. Aprendí a arreglar enchufes, a hacer tareas escolares que ni entendía, a hacer malabares con el dinero. No había espacio para lujos, pero tampoco para lamentos.
Criar a mi hija fue la batalla más dura y hermosa que he peleado. Y por años, creí que ella lo valoraba. Hasta que la vida me demostró lo contrario. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber renunciado a tantas cosas por criarla sola. Y siempre digo que no. Porque cada paso que di, cada sacrificio, cada lágrima en la oscuridad, lo hice con amor. La acompañé en sus enfermedades, en su primer día de escuela, en su adolescencia difícil. Estuve ahí cuando nadie más estuvo. Incluso cuando ella me gritaba en plena adolescencia, cuando se cerraba en su cuarto o rompía a llorar por cosas que no entendía, yo nunca me aparté. Porque así es una madre, firme como roca, suave como pan, constante como el sol. Siempre quise que ella tuviera lo que yo no tuve. No quería que creciera con traumas, con carencias emocionales, con vacíos. Por eso la escuchaba, la aconsejaba, la abrazaba cuando se sentía sola. Le enseñé a ser fuerte, pero también a tener compasión. Le hablé de respeto, de dignidad, de lealtad. Me aseguré de que supiera que pase lo que pase, siempre iba a tener una madre que daría todo por ella. Y por un tiempo, pensé que lo había conseguido. Pensé que había criado a una mujer noble. Pero la vida me mostró que uno no siempre cosecha lo que siembra. Cuando entró a la universidad, lloré de orgullo. Fue con una beca, porque yo no podía pagarla. Me endeudé con lo poco que tenía para ayudarla con sus libros, su transporte, su ropa. Algunas noches llegaba cansada, molida por el trabajo, pero le cocinaba igual, le preparaba té para que estudiara y me sentaba a escucharla. Era su fan número 1. Me aprendí los nombres de sus profesores, la ayudé a buscar prácticas, le planchaba la ropa para sus entrevistas. Y cada vez que me agradecía, yo me decía que todo estaba valiendo la pena. Que el esfuerzo no era en vano. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que quizás fui demasiado generosa. Que al protegerla tanto, la hice olvidar lo que cuesta ganarse las cosas. Tal vez debí poner más límites, dejar que conociera el dolor y el rechazo un poco más. Pero una madre no piensa en eso cuando cría, solo quiere evitar que sus hijos sufran lo que ella sufrió. Por eso, cuando la escuché decir que otra mujer, una que apareció en su vida cuando ya era adulta, fue mejor madre que yo, sentí que todo lo que fui, fue borrado de un plumazo. Y sin embargo, no lloré. No le grité. Porque lo que viene ahora no es una venganza, es una lección. Y será la vida quien se la dé. Todo comenzó con pequeños cambios que al principio no quise ver. La notaba más distante cada vez que venía de visitar a la familia de su esposo. Se mostraba incómoda cuando hablaba conmigo, como si le costara trabajo estar en mi presencia. Antes me contaba todo, incluso los detalles más pequeños de su día. Pero ahora, cada conversación era superficial, cortante. Empezó a llamarme menos, a responder con monosílabos, y a mirar su teléfono mientras yo le hablaba. Me decía que estaba ocupada, cansada, estresada. Lo entendí. O quise entenderlo. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Que algo, o alguien, le estaba llenando la cabeza. Después de casarse, la transformación fue más evidente. Ya no venía sola a visitarme. Siempre estaba con su esposo o con su suegra. Yo lo acepté, no quería incomodarla. Pero lo que más me dolió fue notar que ya no se sentía en casa cuando venía a la mía. Se quejaba del olor a comida, del calor, de la sencillez de los muebles. En casa de Marta hay aire acondicionado central, mamá. Deberías considerar modernizar un poco, me dijo una vez, como si se avergonzara de dónde venía. No sabía qué responder. Sonreí, pero por dentro sentí que una grieta comenzaba a abrirse entre nosotras. Lo más doloroso era cómo hablaba de su suegra. La señora Marta esto, la señora Marta lo otro. Marta me enseñó a cocinar de verdad, decía frente a mí, como si nunca hubiera compartido conmigo tardes enteras preparando sus platos favoritos. Ella me entiende mejor que nadie, repetía. Y cada vez que lo hacía, era como si me empujara un poco más lejos de su vida. Una vez, sin siquiera darse cuenta del golpe que me daba, me dijo, Marta siempre tiene tiempo para escucharme. Con ella puedo hablar de todo. Yo la miré a los ojos, pero ella no lo notó. Porque para ese momento, yo ya era invisible. Intenté hablar con ella, en privado. Le pregunté si algo andaba mal, si le había hecho daño sin darme cuenta. Quise tenderle la mano, abrir mi corazón, explicarle que la sentía distante.
Pero me respondió con frialdad: no todo gira en torno a ti, mamá. Esa frase me desgarró. Porque todo en mi vida había girado en torno a ella. Siempre. Me la guardé, no lloré frente a ella. Pero esa noche, al volver a casa, me encerré en el baño y lloré en silencio, como lo hice muchas veces cuando era joven. La diferencia es que esta vez, quien me hería no era el abandono de un hombre, sino el desprecio de mi propia hija. Un día, le propuse que viniera a almorzar un domingo, solo ella y yo, como antes. Pensé que un poco de tiempo a solas podría ayudarnos a reconectar. Pero me dijo que no podía porque Marta había organizado una reunión especial. «Tú entiendes, ¿verdad?», me dijo. Yo le dije que sí, aunque por dentro me rompía. No era la primera vez. Empecé a notar que todo lo importante en su vida pasaba allá, en esa otra casa, con esa otra mujer. Marta estaba en sus cumpleaños, en sus aniversarios, en sus planes, y yo apenas recibía una llamada rápida, como para cumplir con el deber. Las comparaciones comenzaron a volverse más frecuentes. Marta no se mete tanto en nuestras decisiones. Ella entiende que somos adultos. Con ella no me siento juzgada. Cada frase era como una aguja en el pecho. Yo nunca quise controlarla, solo cuidarla. Pero al parecer, todo lo que hice por amor, ahora se le presentaba como un exceso, una carga. Me convertí en una sombra, en una figura lejana. Y mientras Marta se vestía con los colores brillantes del afecto y la comprensión, yo me volvía gris ante los ojos de mi hija. Un día me dijo que no me preocupara por el regalo del bebé, estaba embarazada de su primer hijo, porque su suegra ya se encargaría de todo. Ella ya está comprando las cosas más importantes, y dice que le va a enseñar a cuidarlo como debe ser. Como si yo nunca hubiera criado un hijo. Como si mi experiencia no valiera. Me dolió, pero me callé. La abracé con una sonrisa forzada, y me ofrecía ayudar si me necesitaba. Pero en mi interior sentí que ya no había lugar para mí. Que otra mujer ocupaba el sitio que siempre pensé que sería mío. Las reuniones familiares se volvieron un suplicio. Ya no era la madre orgullosa que hablaba de su hija. Ahora era la señora que estaba, por compromiso, a quien nadie le preguntaba nada, a quien miraban con condescendencia. Marta hablaba por todos. Marta organizaba, opinaba, decidía. Y mi hija, reía a su lado, la abrazaba, le daba besos en la frente. A veces me miraba, sí, pero con una expresión distante, casi incómoda. Como si yo fuera una invitada más. Como si la mujer que la había criado no tuviera ya ningún papel en su vida. Una tarde, me llamó para pedirme que no fuera al baby shower que estaban organizando. Me dijo que sería algo más íntimo, solo para amigos cercanos y la familia del esposo. ¿Tú entiendes? Es que no te llevas muy bien con todos. Me costó respirar. El baby shower de mi primer nieto, y no estaban contando conmigo. Dije que sí, que lo entendía. Pero esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, repasando cada momento de su infancia, cada herida, cada sacrificio, preguntándome en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una carga. Pero el verdadero quiebre llegó el día que todos esperaban. Una reunión familiar grande, en la que estábamos todos, mi hija, su esposo, sus suegros, algunos tíos, primos, y yo. Durante un brindis, ella se levantó a dar unas palabras. Y ahí, frente a todos, con una sonrisa llena de orgullo, dijo: quiero agradecer especialmente a Marta, porque ha sido la madre que siempre soñé tener. Me enseñó lo que significa el amor verdadero, la paciencia, el cariño incondicional. Sin ella, yo no sería la mujer que soy. No mencionó mi nombre. Ni una sola vez. Y aunque el mundo se me vino abajo, decidí no llorar. Porque algo en mí despertó. Y su lección apenas comenzaba. Todo comenzó cuando conoció a Andrés, el que luego se convertiría en su esposo. Era un muchacho encantador, educado, atento. La primera vez que me lo presentó, pensé que mi hija había tenido suerte. Él provenía de una familia adinerada, algo que nunca pareció importar al principio. Pero cuando su relación se volvió más seria y empecé a notar los pequeños cambios en mi hija, comprendí que ese entorno al que se estaba acercando comenzaba a influirla de formas que yo no imaginaba. No era solo amor lo que la estaba transformando, era un estilo de vida completamente ajeno a nosotras, uno que la seducía con promesas de prestigio, comodidad y un tipo de elegancia que siempre le fue ajena en nuestra humilde casa.
conocí a Marta, la madre de Andrés, en una comida familiar que organizaron. Desde el primer momento noté su tono condescendiente. Era una mujer bien arreglada, con ropa de diseñador, perfume caro, y esa forma de hablar pausada, segura, propia de alguien que siente que todo le pertenece. Me sonrió, pero sus ojos no mostraban afecto. Era una sonrisa vacía, educada, de compromiso. Hablaba de viajes, de vinos, de exposiciones de arte. Yo me sentía completamente fuera de lugar. Pero más que eso, lo que más me inquietaba era ver cómo mi hija la miraba con admiración. Como si de pronto aquella mujer representara todo lo que ella quería hacer, y yo, por contraste, me volvía invisible. A partir de ahí, las visitas a casa se hicieron más esporádicas. Mi hija siempre tenía algo que hacer, una cena en casa de Andrés, una reunión con sus nuevos amigos, una salida de fin de semana organizada por Marta. Me decía que no era nada personal, que simplemente tenía la agenda muy ocupada. Pero yo sentía su distancia como una soga que se iba tensando poco a poco. Su tono cambió. Ya no era cálido. Ya no había mamita ni abrazos espontáneos. Era más fría, más distante. A veces me hablaba como si estuviera explicándole algo a una desconocida. Como si yo ya no formara parte de su círculo. Comenzó a criticar cosas que antes amaba de nuestra vida. Se quejaba del barrio en el que crecimos, del estilo con el que decoraba mi casa, de mis recetas de siempre. Marta dice que ese tipo de comida tiene demasiada grasa, me dijo una vez, empujando a un lado el plato de guiso que le había preparado con cariño. Deberías probar con recetas más saludables. Hay libros muy buenos. Me quedé callada. Pero esa noche guardé el resto de la comida en un tupper, sola, y con las manos temblorosas. Ya no era solo que no valorara lo que hacía, era que comenzaba a despreciarlo. Los cumpleaños empezaron a celebrarse allá, en casa de los suegros. Me invitaban, sí, pero me sentía como una extraña. Todo estaba tan medido, tan perfecto, tan frío. La comida era elegante, pero sin alma. Las risas sonaban huecas. Y mi hija, ella parecía otra. Se movía entre la gente como si hubiera nacido en ese ambiente. Se reía de chistes que no entendía, hablaba con ese tono afectado que no era suyo, y me dirigía apenas unas palabras. A veces notaba cómo Marta le tocaba el hombro suavemente, como marcando territorio. No lo decía, pero lo mostraba con cada gesto, esa era su hija ahora. Su joya. Su creación. Una tarde, al pasar por su casa, noté que ya no había fotos nuestras. Había marcos nuevos, decoraciones modernas, todo cuidadosamente colocado. Pero ninguna imagen de su infancia, de nuestras navidades, de nosotras juntas. Le pregunté por ellas, tratando de sonar casual. Me dijo que estaban guardadas, que estaba redecorando. No quise insistir, pero sentí como algo se rompía dentro de mí. Era como si quisiera borrar la parte de su vida que compartió conmigo. Como si tuviera vergüenza de sus raíces. Y entonces entendí que no solo estaba cambiando, estaba rehaciendo su historia desde cero. Sin mí. Un día, tuvimos una discusión que me marcó. Yo le hice un comentario inocente sobre su ropa, algo que en otro tiempo hubiera causado una risa. Pero esa vez se giró bruscamente y me dijo, Marta jamás me criticaría así. Ella siempre me hace sentir bien. Me quedé helada. No entendía cómo algo tan simple había provocado una reacción tan hiriente. Le pedí disculpas, pero no lo hizo ella. Solo me miró con los labios apretados y cambió de tema. Era como si cualquier palabra mía fuera una amenaza a esa nueva imagen que había construido para sí misma. Y esa imagen, claramente, no incluía a una madre como yo. Luego vinieron los comentarios pasivo-agresivos. Tú nunca fuiste muy sociable, mamá, por eso quizás no entiendes. En casa de Marta todo es más ordenado. Marta siempre me deja elegir, no me presiona como tú solías hacerlo. Cada frase era una punzada, una humillación silenciosa disfrazada de conversación casual. Pero yo entendía el subtexto. Entendía que estaba siendo desplazada, reemplazada. Lo peor no era eso. Lo peor era que lo estaba haciendo voluntariamente. No la estaban alejando de mí a la fuerza. Ella estaba caminando por voluntad propia hacia una vida donde yo ya no encajaba. Comenzó a llamarme menos. A veces pasaban semanas sin que supiera nada de ella.
Yo era quien marcaba, quien insistía, quien preguntaba. Y siempre era lo mismo: perdón, mamá, estoy en una reunión, estoy en casa de Marta, luego te llamo, estamos por salir a cenar. Y el luego se convertía en nunca. Me sentía como una madre a la que habían jubilado sin previo aviso. Como si todo lo que hicimos juntas fuera una etapa vieja, gastada, que ya no encajaba en su nueva narrativa. Marta era su presente, su referencia, su guía. Y yo era apenas un eco del pasado. El punto de quiebre llegó una noche en la que cenamos juntas, solo nosotras dos, después de mucho insistir. Fue ahí cuando, sin que yo lo esperara, me dijo con una frialdad que aún retumba en mis oídos: creo que Marta ha sido una mejor madre para mí de lo que tú fuiste. Me tomó unos segundos procesarlo. Se lo dije. Le pregunté si de verdad lo pensaba. Me miró a los ojos y me respondió: sí, mamá. Marta me ha dado todo lo que tú nunca pudiste. Sentí que el mundo se detenía. Que el aire se me escapaba del pecho. No dije nada más. No lloré delante de ella. Porque algo me decía que esa conversación no era el final, era el comienzo de una dura lección que la vida se encargaría de enseñarle. El día del baby shower llegó con un cielo despejado y una brisa suave, como si el universo quisiera disfrazar lo que estaba a punto de ocurrir. Aunque no estaba segura de querer asistir, finalmente fui. Mi hija me había extendido una invitación informal por mensaje, días después de que le rogué estar presente. Me dijo que podía pasar un rato si quería, como si se tratara de una visita de cortesía. Me puse mi mejor blusa, esa que tanto le gustaba cuando era niña, me arreglé el cabello y llevé un pequeño regalo hecho a mano, un chaleco tejido para mi futuro nieto. Había tardado semanas en terminarlo. Aunque mi corazón estaba herido, todavía guardaba la esperanza de que ese día, entre risas y abrazos, algo en ella despertara. La fiesta se celebró en un salón elegante, decorado con tonos pastel, globos enormes, centros de mesa brillantes, y una mesa de dulces digna de una revista. Todo llevaba el sello de Marta. La reconocí en cada detalle, en los colores, en el estilo refinado, en la selección de vinos importados. La música suave sonaba mientras la gente reía y tomaba fotos con sus celulares. Mi hija, hermosa y radiante con su vestido maternal, caminaba entre los invitados como la anfitriona perfecta. A cada paso, Marta la seguía con una mirada orgullosa, como si estuviera exhibiendo su obra maestra. Yo, en cambio, estaba sentada en una esquina, con mi regalo en las piernas y el corazón latiendo más fuerte con cada minuto que pasaba. Durante más de una hora nadie se acercó a mí. Algunos me saludaron por compromiso, otros simplemente me ignoraron. Observé cómo Marta repartía sonrisas, organizaba juegos, dirigía la atención. A veces, incluso tomaba el micrófono para anunciar el próximo momento especial. Era claro que ella no solo estaba al mando del evento, también lo estaba del afecto de mi hija. Y mi hija parecía feliz de que así fuera. No me miraba, no me buscaba. Era como si yo fuera una figura del pasado que se había colado por error en una celebración que ya no le pertenecía. Finalmente, llegó el momento de los agradecimientos. Todos aplaudieron cuando se anunció que la futura madre daría unas palabras. Mi hija subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono con una sonrisa brillante. Gracias a todos por venir hoy, empezó diciendo. Este momento es muy especial para mí, para nosotros, y hay personas sin las cuales nada de esto habría sido posible. Yo la miré con un nudo en la garganta. Esperaba, tal vez ingenuamente, que me nombrara. Que dijera una palabra, aunque fuera mínima, que me hiciera sentir que aún estaba en su corazón. Pero lo que vino después me dejó paralizada. Quiero agradecer, sobre todo, a una mujer que ha sido como una guía en esta nueva etapa, que me ha enseñado lo que significa ser madre, que me ha cuidado y comprendido como nadie. Marta, gracias por ser más madre para mí que mi propia madre. Las palabras flotaron en el aire durante unos segundos, como un veneno que se esparce lentamente antes de hacer efecto. Hubo un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Algunas personas bajaron la mirada, otras voltearon a verme. Marta se levantó emocionada y abrazó a mi hija, entre aplausos dispersos. Yo me quedé sentada, inmóvil, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba para siempre. No recuerdo haber respirado durante ese instante. Mi mente repetía esa frase como un eco en una caverna, más madre que mi propia madre. Me llevé las manos al regazo, apretando el chaleco que había tejido con tanto amor.
No lloré. No en ese momento. Me limité a mirar a mi hija desde la distancia, como quien contempla una casa en llamas sabiendo que no hay forma de salvar nada. Todo lo que había construido con ella durante décadas había sido reducido a cenizas con una sola frase. Frente a todos. Marta se adueñó del momento, como si fuera lo más natural del mundo. Abrazó a mi hija, posó para las fotos, recibió felicitaciones. Nadie parecía notar el cadáver emocional que quedaba en esa silla, donde yo me encontraba. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban. Me sentí como una intrusa en un lugar donde alguna vez creí pertenecer. Mi nieto aún no había nacido y ya sentía que no tendría espacio en su vida. Si su madre me había desterrado del corazón, ¿qué lugar me quedaría a mí en la historia de ese niño? Me levanté despacio y caminé hacia la salida, sin hacer ruido. Nadie lo notó. Ni mi hija, ni Marta, ni su esposo. Nadie. Caminé con la cabeza baja, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No quería darles el gusto de verme rota. Pero por dentro estaba destruida. Ese día comprendí lo que es morir en vida. No por enfermedad, no por accidente, sino por la traición del único ser por quien diste todo. Esa frase, tan cruel, tan despiadada, había sido más que un desprecio, había sido una sentencia. Me borró con palabras, me anuló frente a quienes alguna vez me respetaron. Cuando llegué a casa, el silencio me golpeó como nunca. Dejé el regalo sobre la mesa y me senté en la oscuridad. No encendí las luces. No quise mirar nada. Cerré los ojos y me vi a mí misma cargándola de bebé, curándole la fiebre, caminando con ella al primer día de clases. Vi sus lágrimas de adolescente, sus miedos, sus triunfos. Todos esos momentos que construyen una vida. Todo lo que hicimos juntas. Todo lo que fui. Me pregunté, una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Pero no encontré respuestas. Solo dolor. Solo un silencio que gritaba lo que ella había decidido olvidar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad. Pensé en llamarla, en decirle cómo me sentí. Pero entendí que ya no tenía caso. Que las palabras ya no podían reparar lo que su desprecio había destruido. Entonces algo dentro de mí cambió. Ya no era solo tristeza. Era algo más profundo. Una mezcla de dignidad herida y amor propio. Y ahí, en esa oscuridad, me prometí que no volvería a rogar por el amor de alguien que me había rechazado con tanta crueldad. No buscaría venganza. Pero la vida, tarde o temprano, se encarga de enseñar lo que uno siembra. Y ella estaba a punto de aprenderlo, de la manera más dolorosa. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, casi irreal. Caminé con pasos lentos hasta la parada del autobús, sin importar el maquillaje corrido, sin importar la gente que pasaba a mi lado. Nadie sabía lo que había sucedido, pero yo lo sentía grabado en el pecho, como si alguien me hubiera marcado con hierro caliente. No pude hablar. No pude siquiera llorar en ese momento. Era una mezcla tan amarga de decepción, vergüenza y tristeza, que mis emociones estaban congeladas. Tenía la cabeza llena de ruido, pero el alma en completo silencio. Lo único que deseaba era llegar a casa y desaparecer. Apenas crucé la puerta de mi apartamento, me derrumbé. Me apoyé en la puerta cerrada y caí lentamente al suelo, sin fuerza ni orgullo. El llanto vino de lo más profundo, como un torrente que había estado contenido durante demasiado tiempo. Lloré como cuando era niña, sin consuelo, sin filtros, sin miedo a los sonidos. Era el llanto de una madre rota, traicionada por su propia hija. En mi mente se repetía una y otra vez la frase como una maldición: Marta fue más madre que tú. Esa oración me perseguía, me mordía el alma con dientes afilados. Nunca imaginé que escuchar eso sería peor que cualquier pérdida. Entre sollozos, busqué refugio en la cocina, como si preparar una taza de té pudiera calmarme. Pero mis manos temblaban. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Vinieron a mí imágenes, recuerdos, todos de golpe. Me vi peinándola para su primer día de clases, haciéndole moños torcidos con las manos aún húmedas por lavar platos. Me vi esperándola en la puerta del colegio con un sándwich envuelto en servilleta. Me vi enferma, trabajando con fiebre, solo para no dejarla sola ni un día más. Me vi fregando pisos, cocinando con el último paquete de arroz.
Todo por ella. Todo por esa niña que ahora me había borrado de su historia. Fui al cuarto donde aún guardaba algunas de sus cosas. Abrí la cajita de recuerdos donde conservo su primer diente, el dibujo que me hizo en primaria, la carta que me dejó en la secundaria diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. La leí una y otra vez, sin poder creer que esa niña dulce, cariñosa, ahora tuviera un corazón tan endurecido. ¿Qué le habían hecho? ¿Qué le faltó en mi amor? ¿Cómo era posible que alguien más pudiera arrebatarle así los recuerdos de lo que fuimos? El dolor era tan inmenso que parecía que no cabía en mi cuerpo. Sentía que me asfixiaba. El teléfono sonó entrada la noche. Era Marta, una amiga de mi juventud que también fue testigo de cómo crié sola a mi hija. Me dijo que había escuchado lo ocurrido por una invitada. No puedo creer lo que dijo tu hija, murmuró con la voz quebrada. Tú no merecías eso. Su compasión me hizo estallar en otro llanto. No por lo que me dijo, sino porque ella, a distancia, había sentido lo que mi hija no, vergüenza. Ella olvidó todo, Marta. Todo, balbuceé entre lágrimas. Y mi amiga, con ese amor que solo tienen las almas viejas y sabias, me dijo, no olvidó, la confundieron. Pero la vida pone todo en su sitio, tarde o temprano. Al día siguiente, otras 2 amigas me llamaron. Una vecina también vino a verme. Me trajeron un pan dulce, me ofrecieron compañía, palabras, pañuelos. Y aunque agradecí cada gesto, la soledad que sentía era más fuerte que todo. Porque una madre puede rodearse de cariño, pero cuando falta el amor de un hijo, la herida es distinta. Es una soledad que suena hueca, que no llena a nadie. Era como si me hubieran amputado algo vital, algo que no se ve, pero sin lo cual no puedes respirar igual. Me sentía incompleta. Como si me hubieran arrancado la raíz. Pasaron los días y ella no llamó. Ni un mensaje, ni una disculpa, ni una explicación. El silencio se volvió mi castigo. Encendía el celular cada mañana con la esperanza absurda de ver su nombre en la pantalla. Pensaba en enviarle yo un mensaje, pero algo dentro de mí me detenía. No por orgullo. Era algo más, dignidad, quizás. Amor propio herido. Sentía que si daba ese paso sin una sola señal de arrepentimiento de su parte, estaría avalando su desprecio. Que le estaría diciendo que está bien tratarme así. Y no lo estaba. Por mucho que la amara, tenía que respetarme. Mientras tanto, seguía recordando todo. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada vez que me negué algo para que ella tuviera lo mejor que podía darle. La miraba de niña en mis pensamientos, abrazándome en la cama cuando tenía pesadillas, diciéndome que no quería crecer nunca porque no quería dejar de estar conmigo. ¿Dónde quedó esa niña? ¿Dónde se perdió ese vínculo? Era culpa mía por haberla criado con tanta entrega. La hice sentir tan segura que creyó que siempre estaría ahí, sin importar lo que hiciera. Esas preguntas eran dagas que me atravesaban todos los días. Me refugié en mis rutinas. Limpiar, ordenar, caminar por el parque. Pero nada llenaba el vacío. Todo tenía sabor a ella. El sillón donde veíamos películas, la taza de café que usaba cuando venía a visitarme, los imanes del refrigerador con fotos de nosotras en la playa. Todo hablaba, todo dolía. A veces encendía la televisión solo para no escuchar mis propios pensamientos. O salía a caminar largo rato solo para no llorar encerrada. Pero el llanto llegaba igual. Como esa lluvia inesperada que te sorprende incluso con el cielo despejado. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, comencé a entender algo, que no podía seguir esperando lo que tal vez no iba a llegar. Que no podía aferrarme al recuerdo de quien ella fue, mientras la mujer que es ahora me destrozaba. Que quizás había llegado el momento de soltar. No de dejar de amar, porque el amor de madre no se apaga, pero sí de empezar a cuidar mi propio corazón. Y así, en ese silencio en que mi hija no decía nada, empecé yo a hablarme. A recordar quién soy. A recordarme que el amor que di no fue en vano, y que aunque ella lo haya olvidado por ahora, la vida, como dijo Marta, se encarga de recordarlo todo. Después de varias noches de insomnio, de lágrimas secas sobre la almohada y de conversaciones internas cargadas de dolor, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un arrebato ni una epifanía grandiosa. Fue más bien un susurro silencioso que crecía poco a poco, ya basta. Me miré en el espejo una mañana y apenas me reconocí.
Tenía los ojos hinchados, el rostro apagado, y la postura vencida. No era la mujer que luchó sola, que cruzó la vida con una niña en brazos y sin nadie que la sostuviera. Esa mujer estaba allí, debajo de todo ese dolor, esperando volver. Y entonces lo decidí, no volvería a arrastrarme por el afecto de nadie, ni siquiera por el de mi hija. Mi primer acto fue práctico, aunque simbólico, cancelé la cuenta conjunta que tenía con ella. Desde hacía un tiempo, le había abierto una extensión de mi tarjeta para emergencias durante su embarazo. Pero últimamente había notado compras innecesarias, pagos que nunca mencionaba, y sobre todo, una falta total de gratitud. Aquello no era ayuda, era abuso. La madre que daba todo sin esperar nada, ya no existía. Llamé al banco y pedí que eliminaran su acceso. Nadie me obligó. Nadie lo supo. Fue mi pequeño acto de rebelión silenciosa. No le debía explicaciones, no después de que me negara públicamente como madre. Luego comencé a dejar de estar disponible. Si antes corría a responder cada llamada, ahora dejaba sonar el teléfono. Si antes me ofrecía para ayudar en sus citas médicas, ahora no lo hacía. No era venganza. Era simplemente dejar que el espacio hablara por mí. Ya no más, yo te ayudo, yo voy, yo me encargo. Por primera vez en muchos años, pensé en mí antes que en ella. Hice algo tan sencillo como preparar mi café con calma, sin esperar una notificación. Leí un libro, retomé mis plantas, empecé a tejer de nuevo, pero esta vez para mí. El silencio que antes dolía, comenzó a sanar. Poco después tomé una decisión más radical, me fui de la ciudad por un tiempo. Un familiar lejano me ofreció quedarme en su casa del campo durante unas semanas. No lo dudé. Empaqué solo lo necesario, dejé el teléfono en modo avión y desaparecí. No avisé a nadie, ni siquiera a mi hija. Me sentí culpable por un segundo, pero luego recordé cómo ella me había borrado frente a decenas de personas. Me dije que si ella podía vivir sin mí, entonces yo también podía aprender a vivir sin la sombra de su desprecio. Y así, en un autobús viejo que olía a campo y tierra mojada, comencé mi pequeño exilio emocional. La casa era sencilla, rodeada de árboles y con una hamaca en el porche. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin interrupciones. Escuché el canto de los pájaros en la mañana, sentí el viento en la cara sin tener que correr a ningún lado. Me descubrí sonriendo sola mientras regaba las plantas. Volví a escribir en un cuaderno, como hacía cuando era joven. Escribí sobre todo lo que había callado durante años, mis miedos, mis frustraciones, mis batallas. Y también escribí sobre ella. No con rabia, sino con ese amor triste que siente una madre que ha hecho todo, pero ha sido olvidada. Escribir fue como respirar de nuevo. Durante esos días alejados del mundo, muchas cosas comenzaron a acomodarse en mi interior. Comprendí que había vivido los últimos años con una identidad que ya no me pertenecía, la madre sacrificada, la que siempre estaba, la que no exigía nada. Me había reducido a un rol, y eso me hizo invisible. No es que mi hija me odiara, no, simplemente, dejó de verme como mujer, como persona, como alguien con límites. Y eso fue también culpa mía. Le enseñé que yo no necesitaba nada, que todo lo que yo era estaba en función de ella. Ahora entendía que también debía enseñarle a respetar mis silencios, mis ausencias, mi valor. No volví a su casa. No asistí al siguiente chequeo del embarazo. No pregunté por el baby shower de seguimiento. Y cuando alguien me escribía para saber si iba a estar presente, respondía con cortesía, pero firme: no me siento bienvenida, prefiero dar un paso al costado. Esa frase, tan simple, era el resumen de todo lo que estaba aprendiendo. El respeto no se exige a gritos, se impone con presencia o con ausencia. Y mi ausencia estaba comenzando a hablar más fuerte que todos mis años de entrega. Ella no lo notó al principio. Pero pronto comenzaría a entenderlo. Un día, revisando mi correo, encontré una carta de un antiguo amor. Alguien con quien compartí tiempo antes de dedicarme por completo a criar a mi hija. Me hablaba de cómo me recordaba, de que había sabido de mí por terceros. Me invitaba a tomar un café. No sabía si aceptaría, pero el solo hecho de recibirla me recordó que había vida más allá del rol de madre. Que yo también era mujer, amiga, compañera. No tenía que encerrarme en el abandono. Podía abrir ventanas nuevas, dejar que entrara luz, aunque esa luz no viniera de mi hija.
En mi pequeño cuaderno, escribí una frase que hoy aún repito como un mantra: no me fui por rencor. Me fui por respeto propio. Porque eso era. No se trataba de hacerla sufrir, ni de darle una lección forzada. Era, simplemente, de recuperar mi lugar. De ocupar mi silla en la vida sin mendigar cariño. Si ella quería regresar algún día, tendría que tocar la puerta y preguntar si podía entrar. Ya no se la dejaría abierta como antes. Porque el amor de madre es incondicional, pero el respeto no. El respeto se gana. Y yo, por fin, estaba empezando a darme el mío. Así pasó el tiempo. Sin avisos, sin dramas. Solo acciones silenciosas, firmes, constantes. La mujer que lloró en la puerta de su casa, la que tejió con amor un chaleco despreciado, la que fue olvidada públicamente, esa mujer estaba renaciendo. No como un castigo para su hija, sino como un acto de justicia consigo misma. La hija aún no lo sabía, pero pronto lo sentiría. Porque cuando una madre se retira, no grita ni rompe cosas. Solo se va, y con su ausencia, hace más ruido que nunca. Al principio, todo parecía seguir igual. Mi hija seguía en su mundo, con su suegra elegante, su vida cómoda y su embarazo avanzado. Se sentía protegida, o al menos eso mostraba en sus redes, fotos sonriendo, manos sobre su vientre, desayunos finos en mesas adornadas. Pero la realidad siempre encuentra la manera de abrirse paso. A los pocos días de mi ausencia total, comenzaron las pequeñas fisuras. La suegra, que al inicio se mostraba dulce y maternal, empezó a dar señales de incomodidad. Ya no era tan paciente, ni tan presente. Los comentarios pasivo-agresivos empezaron a llegar, que sí, las mujeres de verdad no se quejan en el embarazo, que sí, yo tuve 3 hijos y jamás necesité ayuda para nada. La tensión en casa aumentó cuando el bebé comenzó a dar señales de venir antes de lo previsto. Mi hija, ansiosa y vulnerable, buscó consuelo en su pareja, pero se topó con una respuesta tibia. Tranquila, mamá sabe qué hacer, le dijo él, dándole toda la autoridad a su madre. Aquello le cayó como un balde de agua fría. Por primera vez, notó que su esposo no se colocaba a su lado, sino detrás de su madre. Y la suegra, lejos de abrazarla, comenzó a dirigirlo todo como si el embarazo fuera suyo. Las decisiones médicas, las visitas, la alimentación. Mi hija ya no era la protagonista. Era solo una huésped más en esa casa. Poco a poco, se dio cuenta de que no tenía espacio para ser madre como ella quería. Cualquier intento de opinar era cuestionado. Tú no sabes todavía, querida, le decía su suegra con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Déjame a mí que tengo experiencia. Incluso empezó a sentir que la estaban preparando para cederle al bebé. Los comentarios eran cada vez más inquietantes. Cuando nazca, me lo vas a dejar los fines de semana, ¿verdad? Yo le voy a enseñar a dormir solo, no como esas madres sobreprotectoras. La angustia comenzó a crecer. Se sintió atrapada. Pero ya era tarde, había alejado a la única persona que realmente la hubiera defendido. Intentó marcarme. 1, 2, 3 veces. Pero yo no contesté. No por crueldad. Simplemente, no estaba lista para hablar desde el dolor. Miraba el nombre en la pantalla, y me quedaba inmóvil. Recordaba sus palabras, la forma en que me borró de su historia frente a todos, y me dolía demasiado. Sabía que su llamada no era un «lo siento». Era una petición de auxilio. Y aunque una parte de mí quería correr, otra sabía que debía esperar. Que ella tenía que vivir, aunque fuera un poco, lo que yo había soportado en silencio durante años. No por venganza, sino porque algunas lecciones solo se aprenden con la ausencia. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de quién estuvo siempre y quién solo apareció cuando era conveniente. Su suegra, aunque presente físicamente, no le ofrecía consuelo emocional. Era control. Era protocolo. La casa se volvió un campo minado, todo lo que hacía estaba mal, cada gesto era evaluado. Eso no se dice, eso no se hace así, en mi época. Cada día, su autoestima se deterioraba un poco más. Y en ese entorno sofocante, recordó cosas que creía olvidadas, las noches en que yo le acariciaba la cabeza cuando tenía fiebre, las palabras de aliento cuando llegó llorando del colegio, los abrazos que no necesitaban motivo. Una tarde, en medio de una discusión con su pareja sobre el nombre del bebé, porque su suegra quería que se llamara como ella, mi hija rompió en llanto. Se encerró en el baño y se miró al espejo.
Tenía ojeras, la piel pálida, los labios resecos. Y fue allí, en ese reflejo triste, que murmuró por primera vez: ¿dónde está mi mamá? Se sintió huérfana, pero no porque yo hubiese muerto, sino porque me había ido de su mundo por decisión propia. Y entendió que mi ausencia dolía más que cualquier comentario de su suegra. Porque por primera vez en su vida, se sintió sola de verdad. Comenzó a buscarme con más insistencia. Me escribió un correo. Uno largo, desordenado, lleno de errores, pero también de súplica. Me decía que me extrañaba, que no sabía cómo pedir perdón, que estaba confundida, que se sentía atrapada. Mamá, la casa no es lo que parece. No soy feliz. Y ahora entiendo muchas cosas que antes no quería ver. Me confesó que sentía que la estaban reemplazando incluso como madre. Que ya no sabía cómo recuperar su espacio. Y que, aunque se sentía avergonzada, necesitaba que yo supiera que me necesitaba. Leí esa carta con lágrimas en los ojos. Porque dentro de cada frase torpe, había verdad. Había dolor. Y había, sobre todo, una chispa de humildad. Era la primera vez que no se justificaba ni se ponía por encima. No era la hija altiva, ni la esposa mimada. Era mi niña otra vez. Perdida. Asustada. Dando pasos atrás en el mismo camino por el que antes se había alejado. Pero yo no podía simplemente abrir la puerta como antes. Esta vez, ella tendría que cruzarla por su cuenta, con la conciencia de lo que significaba. Desde ese día, las cartas siguieron llegando. Más ordenadas. Más sinceras. Me contaba cómo se sentía invisible, cómo extrañaba mis palabras, mis manos, mi comida, mis consejos. Empezó a hacer memoria. Recordó cómo jamás le faltó comida, aunque yo no comiera. Cómo nunca se sintió sola, aunque yo estuviera rota. Como siempre fui escudo, aun cuando el mundo me golpeaba. Y entonces entendió que el amor real no hace ruido, no presume, no compite. El amor real se sacrifica en silencio. Y por fin pudo ver que su suegra, con todo su lujo, jamás le daría eso. Fue en una de esas cartas que me escribió una frase que me atravesó el alma: ahora entiendo por qué nunca te quejaste, porque me amabas de verdad. Perdón por no haberlo visto antes. Esa línea, corta y poderosa, me hizo llorar como no lo hacía desde que me fui. Porque no se trataba solo de arrepentimiento. Era comprensión. Era despertar. Era, al fin, la lección aprendida. Mi hija había caído, sí, pero con esa caída, se reencontraba con lo más valioso, la verdad. La verdad de quien siempre estuvo. De quien la amó sin condiciones. De quien fue, y seguiría siendo, su verdadera madre. No fue fácil para mi hija encontrar las palabras para decir lo que sentía. Después de tanto tiempo de orgullo, de silencio y distancia, por fin se decidió a escribir una carta que no solo era una disculpa, sino también un acto de valentía. En ella reconocía cada herida que me había causado, cada palabra que me había desgarrado en público, y cada instante en que me había ignorado cuando más la necesitaba. La carta no era solo un «lo siento», era un «quiero cambiar», que estaba cargado de miedo, incertidumbre y esperanza. La leí varias veces, cada línea atravesándome como un puñal, pero también como un bálsamo para un corazón cansado. La carta comenzó con una confesión: mamá, sé que te fallé. No supe valorar todo lo que hiciste por mí cuando era niña. Fui injusta, cruel y fría. Te humillé delante de todos y no puedo pedirte que olvides, pero sí que me permitas empezar de nuevo. En esas palabras estaba todo el peso de su arrepentimiento. No intentaba justificar nada, ni colocar la culpa en otros. Simplemente aceptaba que se había equivocado y que la distancia y el orgullo la habían llevado a perder lo más valioso, la conexión con la mujer que la había creado. Decidí responderle con honestidad, sin caer en reproches ni rencores. Le dije que su dolor era legítimo, pero que el mío también lo era. Que había sentido su rechazo como un cuchillo clavado en mi pecho, pero que siempre había guardado un lugar para ella en mi corazón. Le aclaré que perdonar no significaba olvidar ni borrar, sino aceptar que el pasado había sido duro y que ahora lo importante era construir un presente distinto. No quería que se sintiera culpable para siempre, pero sí que entendiera que el respeto y el amor deben ir juntos. Cuando finalmente nos vimos, fue en un café pequeño, lejos de las miradas curiosas y los juicios. La vi entrar con los ojos rojos, el rostro cansado pero decidido.
Nos miramos y por un instante el tiempo pareció detenerse. No necesitábamos palabras para entender que aquello era mucho más que un encuentro casual. Era la reunión de dos almas heridas que buscaban sanar, una madre que quería abrir los brazos sin condiciones, y una hija que deseaba con toda su fuerza ser acogida. Nos abrazamos largo, como si en ese abrazo se sellara un pacto silencioso de amor y perdón. Durante horas hablamos. No evitamos los temas difíciles. Recordamos el pasado, las heridas, las palabras dolorosas. Pero también hablamos de la esperanza, de lo que podía ser. Mi hija confesó que había aprendido a su manera, con sufrimiento, que el amor verdadero no se demuestra con regalos ni frases bonitas, sino con presencia, respeto y sacrificio. Me contó que sentía un vacío profundo, una nostalgia por el amor que nunca quiso reconocer cuando lo tenía delante. Y yo la escuché, con el corazón abierto, sin juzgar, solo queriendo sanar. Le dije que el perdón era el primer paso, pero que el camino era largo. Que no bastaba con palabras bonitas, sino con acciones que demostraran ese cambio verdadero. Que debía respetar mis tiempos y mis espacios, porque el daño no desaparecía de un día para otro. Que yo estaba dispuesta a caminar ese camino con ella, pero que no podía permitir que la historia se repitiera. El amor se construye todos los días, con gestos pequeños pero constantes. Y ella asintió, con lágrimas en los ojos, sabiendo que debía demostrar que no solo quería volver, sino también crecer como persona. Una de las partes más difíciles fue poner límites claros. Le expliqué que mi perdón no significaba permitir que me volviera a herir, ni que yo me convirtiera en un saco de golpes emocionales. Que el amor de madre es fuerte, pero no es ciego ni servil. Que esperaba de ella respeto, sinceridad y compromiso. Que si volvía a sentir que la humillaba o me faltaba al respeto, tendría que alejarme de nuevo para protegerme. No fue fácil decirlo, pero sabía que era necesario para que el reencuentro fuera genuino y duradero. Ella entendió y lo aceptó. Ese día, las lágrimas no solo fueron de dolor, sino de liberación. Porque ambos reconocimos que había espacio para sanar, pero que el pasado también era parte de nuestra historia. No íbamos a fingir que nada había pasado, ni a borrar los errores cometidos. Pero sí podíamos decidir que el futuro sería distinto. Que en vez de levantar muros, construiríamos puentes. Que el amor que nos unía era más fuerte que cualquier orgullo o herida. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza renacía. A partir de ese día, comenzaron los pequeños pasos, llamadas más frecuentes, mensajes sinceros, encuentros sin prisa. Cada gesto era una semilla que plantábamos juntas con cuidado, regándola con paciencia y respeto. Mi hija empezó a entender que la maternidad no se trata solo de ser madre de alguien, sino de ser una persona digna de amor y confianza. Y yo aprendí que perdonar es un acto de valentía que nos libera a ambos. Que no importa cuán profunda sea la herida, si hay voluntad, el amor puede vencer cualquier distancia. El camino no fue ni es fácil. Aún quedan días en los que el pasado se asoma como una sombra, y momentos en los que las palabras duras vuelven a doler. Pero también hay días llenos de risas, de complicidad, de abrazos que curan. Hoy puedo decir que el arrepentimiento no solo transformó a mi hija, sino también a mí. Nos enseñó que el amor verdadero incluye pedir perdón, perdonar, y sobre todo, seguir adelante juntas, con el corazón abierto y la dignidad intacta. Porque al final, ser madre no es solo dar vida, sino también dar segundas oportunidades. A lo largo de mi vida como madre, aprendí que el amor no es siempre correspondido de la manera que esperamos. A veces, entregamos todo sin condiciones, con la esperanza de que el cariño y el respeto florezcan en nuestros hijos, solo para descubrir que, en ocasiones, somos olvidados o heridos sin razón aparente. Esa es la parte más difícil de ser madre, dar sin medida, amar sin garantías. Pero también es la más valiosa, porque en esa entrega silenciosa se forja un amor que, aunque no siempre sea reconocido, nunca desaparece. He comprendido que las heridas que sufrimos como madres no son en vano. Aunque duelen, esas cicatrices llevan consigo enseñanzas profundas. Nos muestran la fuerza que tenemos para seguir adelante, la capacidad de perdonar y la sabiduría para establecer límites que protejan nuestra dignidad. Por eso, aunque a veces pareciera que todo se pierde, la verdad es que cada sacrificio, cada lágrima y cada batalla librada deja una huella imborrable en quienes realmente aman y en quienes están dispuestos a aprender.